hacia la verdad. Y vamos a usar una expresión que aparece ahí en el Salmo. Veamos ahí en el Salmo 119, en el versículo 18. Salmo 119, versículo 18. La escritura dice lo siguiente: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La escritura habla de algo maravilloso y es la palabra de Dios. En este momento podemos ver que el salmista, nosotros podemos ver que el libro de los salmos tiene 150 salmos y este salmo 119 pues es un salmo bastante largo. Cada estrofa, por decirlo así, está compuesta de 8 versículos y hay 22 estrofas. Y nosotros pues leímos solamente uno de los versículos que habla de esta manera, que el salmista está pidiendo que Dios le abra los ojos y miraré las maravillas de tu ley. Las maravillas de la palabra de Dios son incontables. Muchas, no podemos enumerarlas, como el mismo salmista dijo en una ocasión. Pero referente a esto, nosotros debemos de apreciar esa maravilla, esa maravillosa palabra que tenemos en nuestras manos. Darle el trato sabio y necesario. No como los necios que pues compran una escritura y la guardan para tenerla como un libro más. Y este no es un libro más. Esta es la palabra de Dios. Y parece ser que mucha de la gente sobre la tierra no la considera así. Hay muchos que no la consideran así, pero nosotros no somos de esa clase de personas. Si seguimos apoyando el punto allí en el texto de Proverbios, capítulo 30, en el libro de Proverbios, capítulo 30. Este libro, pues, la mayoría de los proverbios son atribuidos a Salomón, pero hay ciertos capítulos como el capítulo 30 y el capítulo 31 que son como algo que se recolectó y se puso ahí porque tiene una gran profundidad de sabiduría. Y en Proverbios capítulo 30, versículo 6, la escritura dice lo siguiente: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Nosotros tenemos que ver la palabra como algo perfecto, como algo que no tiene mancha, como algo que no está, que está completamente lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo fue lo que dio a los hombres a escribir la voluntad en estas letras, en estas palabras que nosotros tenemos esculpidas, impresas en estos momentos. Pero la misma palabra nos aconseja y nos dice, ¿sabes qué? Hay algo que no tenemos que hacer, no añadir a las palabras para no ser hallado mentiroso. Parece que la mentira y la maldad sobrepasan a la luz, como muchas veces suele ser que las tinieblas quieren ganarle a la luz, pero eso no puede ser, porque sabemos que la luz resplandece en las tinieblas. Por muy oscuro que sea el camino, por muy oscuro que sea el sendero, una simple luz puede guiarte. Así el proverbio dice que la palabra de Dios no debemos de añadirle ni quitarle para que no seamos reprendidos. No por los hermanos, no por la gente que nos oye, sino por el que inspiró la palabra. ¿Sí? El que va a traer la reprensión hacia nuestras vidas es el que inspiró la palabra. Así como dice en el libro de Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. El mundo religioso pues ve la palabra de Dios o el mensaje de Dios como una manera de sacar dinero, de lucrarse y de tener una vida cómoda. Y podemos ver que el mundo religioso pues tiene templos grandes y podemos ver que tiene muchas cosas que
a veces nosotros o la gente que nos visita decimos, ¿por qué no podemos tener eso? ¿O por qué no podemos hacer eso? Pues la escritura nos dice, no podemos añadirle a la palabra, ni podemos quitarle. Esa gente se ha aprovechado muchas veces de la ignorancia, de que la gente no lee, que la gente no oye verdaderamente lo que está escrito, o no quiere buscar verdaderamente la voluntad tal y como está escrita, sin añadirle ni quitarle. Esto es así está de claro. Apoyémonos un poquito más ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hace algunos días, pues ya estudiamos un poco de este libro. El hermano Raimundo nos dio varias clases, varias lecciones sobre este libro. Y pues tenemos que seguir aprendiendo de él. Ahí lo tenemos siempre. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 3, dice la escritura lo siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quise buscar un texto claro para poder expresar esto, y este texto me pareció el más fascinante, porque dice que todo lo que ha sido creado es por la palabra de Dios, de modo que las cosas que vemos fueron hechas de las que no se ven. Y cuando nos remontamos a la historia de Génesis, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, estamos viendo que Él origina un principio y que crea los cielos y la tierra. Y empieza a ordenar todo solamente con la palabra. Así es de poderosa la palabra de Dios. Me acuerdo que cuando mi abuela estaba todavía en vida me decía, hijo, ¿y cómo es posible que la hierba nazca si nadie la siembra? Yo le dije, pues Dios ordenó que la tierra produzca hierba verde, hierba que dé semilla. Y esa palabra, pues ya tiene mucho tiempo. Y es una orden que la palabra, que la tierra sigue obedeciendo. La tierra sigue obedeciendo esa palabra. Entonces podemos ver que los científicos discuten cómo fue creada las cosas, que cómo se dio origen a todo, el principio de la vida. Pero los científicos buscan, pero la palabra de Dios tiene la respuesta. Fue la poderosa palabra de Dios que dio origen a todo. Los científicos pueden inventar teorías, pero la palabra de Dios va a refutar todas esas teorías que los científicos inventen, porque no se apoyan en la escritura, no se apoyan en la palabra. Ellos quieren añadirle. Eso no puede ser así. Entonces, tratan de buscar. ¿Sí? La ciencia trata de buscar el entendimiento de cómo fue creado las cosas. E incluso hay una teoría de la evolución que nosotros descendemos del mono. A veces pues nos pueden confundir porque a veces somos peludos y todo así, pero no es así. No descendemos de un animal. Dios nos creó. Génesis nos dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, Hebreos nos hace referente a que la fe, los hombres y mujeres de fe, o los que confían en lo que Dios ha hecho y ha dicho, son los que van a confiar que Él dijo que fuera la luz y así fue, sin más explicación, porque la palabra de Dios es poderosa para sustentar todo. La presencia de Dios es poderosa para sustentar todo. Y hubo un hombre que expresó eso, que si la presencia de Dios no lo acompañaba, él no seguía caminando. Parece ser que nuestra vida es así. Si nosotros no sentimos que la presencia de Dios está en ese camino, es mejor apartarnos y pedir consejo. Pero no cualquiera, sino que al mismo Dios, en su escritura, en su palabra. Veamos este caso ahí en el libro de Éxodo, cuando este hombre expresó esas palabras. En el libro de Éxodo, capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículo 15.
Dice la escritura lo siguiente. Moisés respondió, si tu presencia no irá conmigo, no me saques de aquí. Esas fueron las palabras que Moisés le dijo a Dios. Sabemos que la relación que tenía Dios con el pueblo israelita o con el pueblo hebreo en este entonces, que está saliendo de Egipto, la relación que tenía, pues, la amistad de Moisés y Dios, pues, hablaban cara a cara. Porque él escuchaba su voz y él la decía a Aarón y Aarón al pueblo. Así era como Dios le hablaba al pueblo de Israel. Pero hubo un momento en que Dios les dijo, pues no puedo ir con ustedes porque son un pueblo de dura cerviz. Y si voy entre medio de ustedes, si mi presencia los acompaña, realmente van a ser consumidos. Entonces, en ese momento, en ese contexto, Moisés dice estas palabras. Pues si tu presencia no nos acompaña, pues mejor no nos saques o no nos saques de aquí. Es increíble que el hombre a veces quiere seguir su camino sin Dios, sin la aprobación de Dios. Y no puede ser así, porque tarde o temprano se va a dar cuenta que es un camino errado, un camino malo, si no está la presencia de Dios. Puede hacernos falta cualquier cosa, pero si tenemos la presencia de Dios, sabemos que cualquier cosa que nos falta, Él lo va a suplir. Así como dijo Abraham, Dios va a proveer. O la convicción que tuvo Job cuando dijo, pues, Él dio y Él quitó. Él va a bendecir. Entonces, podemos ver que la palabra de Dios muestra muchas de sus maravillas y nos demuestra lo importante que es confiar en ella, creerle, tenerle fe, saber que si no tenemos la palabra de Dios, no tenemos la presencia de Dios en nosotros. Cada vez que nos alimentamos de la palabra de Dios, alimentamos todo nuestro ser, así como lo expresó Pablo. Y hablando de Pablo, vamos a ver ahí en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 5. Es un texto que creo que ya lo hemos leído varias veces. El libro de Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Dice lo siguiente la escritura. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. El versículo 12 dice, debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que los han alcanzado madurez, para que por el uso tienen el sentido ejercitado, el discernimiento del bien y del mal. La palabra de justicia, mientras nosotros más la utilizamos, mientras nosotros más nos enfocamos, mientras nosotros más la meditemos, más la estudiemos, más la compartamos, nos va a hacer bien porque es un ejercicio para poder entender el bien y el mal, lo que es pecado y lo que no es pecado. Hay mucha gente que inventa muchas cosas que son pecado y que la escritura no señala como pecado. Pero es porque no conocen toda la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que hacer ese ejercicio con la palabra de Dios. Porque si nosotros no maduramos, quedamos en un estado de niños. Porque dice que si nosotros somos tardos para oír, nosotros no vamos a
aumentar en sabiduría ni en conocimiento. Las cosas de Dios son para ponerle atención, para ponerle oído. En el libro de Apocalipsis dice que el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Entonces, cuando nosotros ponemos de nuestra parte y ponemos un oído atento a las cosas de Dios, vamos a oír y vamos a ver que las cosas que se explican que pueden ser difíciles, realmente no lo son. Son fáciles. Pero si la gente está dispuesta a oír y a querer buscar y a querer encontrar las cosas, ¿sí? A veces podemos pensar que si no oímos las cosas de Dios es por nuestra condición, porque nos va a desnudar, nos va a demostrar que estamos equivocados y tenemos que cambiar. Y como el cambio es difícil, es mejor rechazarlo. Y esto fue lo que le pasó a la primera pareja en el Génesis, capítulo 10, veamos. Génesis capítulo 10, perdón, Génesis capítulo 3, versículo 10 es el texto. Lo estaba diciendo al revés. Génesis capítulo 3, versículo 10. Dice la escritura, y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Podemos ver que Dios en el principio de la creación tenía una relación buena, hermosa. Era el que hablaba con el hombre y con la mujer. Pero cuando ellos desobedecieron, fue la primera vez que cuando oyeron su voz tuvieron miedo. Dios es el padre de ellos, es su creador. Y en este momento están demostrando que tienen miedo a la voz de su creador. Es como que un niño cuando sus padres lo maltratan mucho y cuando pues se exalta, pues muestra su miedo. Adán y Eva habían pues hecho lo malo, habían desobedecido lo que Dios había dicho y por eso habían caído en pecado, porque habían hecho lo que Dios no les había mandado. Y cuando Él les habló, sintieron miedo, sintieron temor al oír su voz. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos leyendo la palabra de Dios y estamos convenciéndonos a nosotros de cómo estamos, de cómo está nuestra condición. Posiblemente cuando nosotros vemos la escritura podemos negar y podemos sentir algo que nos quiera alejar de Dios en ese sentimiento de miedo y decir, ¿por qué está escrito esto? ¿Por qué lo dice? En vez de superar ese sentimiento que tenemos al inicio, mejor lo guardamos y lo rechazamos. Dice la escritura en Juan, uno de las primeras cartas de Juan, que dice que el verdadero amor echa afuera el temor. Entonces el verdadero amor no tiene miedo a lo que la voz o la palabra de Dios diga, ¿sí? La voz o la palabra de Dios diga. A pesar de que estemos en pecado, nosotros estamos convencidos que Dios nos sigue amando y nos sigue perdonando, así como lo hizo con Adán y Eva en el huerto del Edén. Él no los eliminó, Él les dio la oportunidad de vivir y de buscarlo a Él constantemente. En el libro de los Hechos encontramos a un hombre que podríamos decir realmente no tendría que haber sido llamado por Dios, pero Él lo llamó. En el libro de los Hechos, capítulo... Bueno, esta historia está en 3 capítulos. Está en el capítulo 9, está en el capítulo 22, pero donde lo vamos a leer es en el capítulo 26. Capítulo 26 de Hechos. Capítulo 26 de Hechos. Vamos a leer los versículos 12 en adelante. Y de ahí vamos a poder ver
cómo este hombre relata lo que le pasó, lo que le sucedió. Hechos capítulo 26. En los versículos 12 en adelante. Antes de llegar a este capítulo, él está contando lo anterior, lo que había sucedido antes. Pues no vamos a entrar en detalle por cuestión de tiempo, pero en este versículo empieza a decir, ocupado en esto iba. Hechos capítulo 26, versículo 12. Dice, ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Cuando nosotros estamos al mediodía, el sol está en su máximo esplendor. Y dice Pablo, relatando aquí su conversión, dice, yo iba por el camino y hubo una luz que sobrepasó la luz del sol. Realmente fue una luz increíble, una luz maravillosa. Y dice así, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. En el 14 dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oímos una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea. En los relatos anteriores, pues menciona que los hombres no entendieron la voz, pero sí la escucharon, pero no entendieron la voz. Pero Pablo, como estaba familiarizado con ese idioma, con el lenguaje hebreo, que es el en el cual está escrita la mayor parte de la escritura, dice que le hablaba en lengua hebrea y le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Y liberándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En el versículo 19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. Podemos ver que un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que asolaba y que acosaba a los que creían y proclamaban y glorificaban el nombre del Salvador. Él iba convencido de que iba a ir a traer a todos, a arrestarlos y como hacía usualmente matarlos o encarcelarlos para hacerlos blasfemar. Pero Dios se le apareció y lo transformó. Dice que él oyó la voz. Él oyó la voz. Podemos ver que él fue convencido por esa voz que oyó. Y podemos seguir leyendo la historia. Es muy maravillosa la historia de Pablo. Podemos seguir leyendo la historia. Pero quiero apoyarme en un texto donde él usa más adelante. Creo que el Espíritu Santo lo utilizó nuevamente en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Dice lo siguiente en este libro. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es lo que le pasó a Pablo a un principio. Él andaba en tinieblas y en la potestad de Satanás, aunque él no lo había percibido así en un instante. Pero cuando se le apareció y oyó la voz, él fue trasladado de las tinieblas a la luz del reino de su amado Hijo. Y ese era su deber ahora.
de llamar a otros, igual que él, de las tinieblas a la luz, o como dice la escritura, de la potestad de Satanás a Dios, a la presencia de Dios. Entonces, podemos ver que tiene que ser oído el mensaje, tiene que ser transmitido el mensaje. Alguien lo va a escuchar, alguien lo va a oír, y alguien, pues, se va a convertir. Quizás no todos, pero la palabra de Dios es la que convence. La palabra de Dios es la que convence. Si volvemos a Hechos capítulo 26, vamos a un poquito más abajo, en los versículos 27 y 28, donde Pablo todavía está hablando acerca de lo que le sucedió, donde dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien yo también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, porque pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice Pablo. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces dijo Agripa a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. La palabra persuadir tiene un significado de convencer. El rey Agripa dice, por poco me convences a ser cristiano. A veces hay un obstáculo y posiblemente el obstáculo no sea de parte de Dios, porque Dios ha hecho todo por el hombre. Pero el obstáculo máximo es por parte del hombre, a no querer convencerse completamente de las cosas de Dios. Por eso cuando Pablo dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Yo no fui rebelde a la visión celestial. Es increíble que los hombres y las mujeres quieren tener un acercamiento o un contacto así como lo tuvieron estos hombres para ser convencidos. Pero lastimosamente el mundo no ha entendido que solo tenemos su palabra. Es suficiente para convencer. Es suficiente para convertir. Y esto lo supo un hombre que el maestro nos enseñó y nos dejó allí la enseñanza. En el libro de Lucas, capítulo 16. Si nosotros tenemos un dato interesante de Lucas, es que él recopiló, él anduvo investigando esto. Tanto el libro de Lucas como el libro de Hechos fue escrito por Lucas. Entonces, él ha hecho esto. Él fue ayudado, creo que en toda su vida por el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros leemos en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 1, podemos encontrar este texto donde dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. De este tratado que está hablando de Hechos, está hablando del libro de Lucas. Es el primero donde él recopiló todo y se lo mandó a este hombre prominente, a Teófilo. ¿Sí? Y cuando nosotros leemos el libro de Lucas en el capítulo 16, y vamos a leer los versículos 27 al 31, prácticamente al finalizar lo que el maestro está enseñando. Dice la escritura, vamos a ver el énfasis que hay. Dice, entonces le dijo, en el versículo 27, entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo,
si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de entre los muertos. Vean, una resurrección es poderosa, es algo inimaginable, ni siquiera la ciencia ha llegado a tanto, pero nosotros tenemos en la Escritura muchos momentos en que el poder de Dios levantó a una persona muerta. En el antiguo tiempo, al hijo de una viuda. En el tiempo de Jesús, a Lázaro. Y otros más. Cuando murió Jesús también muchos resucitaron. Entonces, podemos ver que la petición del rico le dice, pues, está preocupado por la gente que se ha quedado. Y le dice, tengo 5 hermanos. 5 hermanos. Haz que vaya alguien desde los muertos para que les prediquen y le digan que yo estoy en tormento y no quiero que ellos vengan a acompañarme. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. La gente no quiere oír a no quiere oír a Moisés y a los profetas. Parece ser muy aburrido, parece ser muy tedioso estar leyendo y escudriñando, viendo los textos, estudiando los libros. Parece ser muy tedioso, pero no es así. Ahí tenemos lo más importante. Lo más importante que alguien resucite de entre los muertos. Si nosotros no le podemos énfasis a la palabra de Dios, como lo dice aquí Jesús, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él todavía le ruega a Abraham, le dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Se arrepentirán. Abraham dijo, no es así. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Lastimosamente, así es. La gente se persuade fácilmente hacia lo malo y no hacia lo bueno. La gente se persuade más fácil hacia lo malo que hacia lo bueno. ¿Cuántas veces hemos invitado amigos, personas, conocidos, que le digan, venga a oír, venga a cantar, venga a orar con nosotros? Y él dice, no, si yo soy buena persona, no hago mal a nadie. Parece ser una excusa que está dentro de un paréntesis que Dios habló, que Dios sabe que es así, pero esa no es la verdad. La verdad está en la Escritura. Si nosotros queremos salvar nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, debemos de estar pendientes de lo que Moisés y los profetas dijeron. Nosotros sabemos que Jesús resucitó para darnos vida eterna y es lo que nosotros también compartimos con las personas. Esa es la buena noticia. Eso es lo que nosotros llamamos, o lo que llaman evangelio. Que alguien murió por nosotros y que resucitó por nosotros y que Él pagó por nosotros. Y nosotros solo tenemos que creer, arrepentirnos y bautizarnos para ser salvos. No hay más. Ese es el camino de verdad. Pero la gente no quiere oír eso. Parece ser tan simple. Parece ser muy simple. Pero si no nos oyen a nosotros, y cuando estén en el lugar que estuvo el rico, y que quieran que alguien vaya donde sus familiares y les enseñe, alguien de entre los muertos vaya donde los familiares y les enseñe, no va a ser posible. Porque aquí está escrito y dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer o se van a persuadir si alguno se levante de entre los muertos. Así que, hermanos, nosotros que estamos convencidos de esto, de que esta es la verdad, permanezcamos siempre firmes y fieles a esto y compartamos así la Escritura. Compartámosla así la Escritura, que la Escritura es la única que salva de la muerte a todos. No hay más. No hay más. Así es la Escritura. Y esa es la
más maravillosa bendición que tenemos de parte de Dios, su palabra, la única que nos guarda y nos protege y nos da vida eterna. Hasta aquí, hermanos, con mi mensaje. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta o algo que quieran añadir, pues lo